Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, ¿se me copia, jóvenes? Por favor, ¿alguien me contesta? Sí, doctor, lo podemos escuchar. No tengo... ¿Escucha, por favor? Ya, pero me gustaría que ustedes también me contesten con sus micrófonos. Alguien que me conteste verbalmente, les voy a agradecer, ¿sí? Doctor, sí se le escucha. No los escucho. Esto de la tecnología siempre nos... A ver, déjenme ver un momento la configuración, ¿sí? Un momento, por favor, déjenme ver la configuración. Bueno, me estén escuchando, ¿sí? ¿Se me oye claro, jóvenes alumnos? Sí, doctor. Sí, doctor. Bien, entonces, ¿cuántos alumnos son ustedes? ¿Tienen un delegado? Sí, doctor. Somos Veo acá 38, 25, 38 26, alumnos. si se van sumando. ¿Tienen algún delegado para tener el total de participantes? ¿Cuántos son, por favor? 38. Bien, yo creo que ya superamos el 50%. Y entendiendo que estamos en un medio digital sujetos a la tecnología, como por ejemplo yo en este caso no puedo escucharlos, pero de pronto es una limitante menor. Lo importante es que ustedes me escuchen. ¿Sí? Bien, jóvenes. Buenas tardes. Víctor Montes, mis nombres, cirujano pediatra, y mi mayor motivo es compartir los conocimientos que pueda tener, pero siempre con la intención de seguir aprendiendo. Nunca vamos a terminar de aprender. Quien dice que los sabe todo es porque simplemente no sabe nada. Y respecto a saber, conocer y entender, siempre me esfuerzo yo, mis alumnos ya deben conocerme en este sentido. Hay dos maneras de aprender, sobre la base de la memoria, ¿no? Tener buena memoria es muy bueno, pero también es limitante, porque si vamos a la primera forma, el aprender por repetición, que es lo que hacemos desde cuando estamos en los primeros años, los primeros grados, incluso lo conservamos hasta la secundaria, es bueno, ¿sí? Y de hecho, la memoria es el soporte que nos va a permitir recordar lo que hemos aprendido bajo la repetición. Pero la repetición tiene una limitación estricta, pues, ¿no? Porque muchas veces el libro, lo que dice el maestro, lo que hemos escuchado, pero no sabemos el por qué. Entonces ahí nosotros pasamos al segundo nivel. Toda la información que tengamos, que acopiemos, que recojamos,
sea de manera verbal, escrita, vivencial, siempre nos debe llevar a generar conceptos. ¿Qué cosa? Un concepto es la conclusión a la que llego después de hacerme una serie de cuestionamientos respecto a una afirmación, cualquiera que fuese. Y la pregunta más importante que se repite en la ciencia y en la evolución propia de nosotros los humanos, cuando se llega al conocimiento real, es el por qué. En este sentido, cuando nosotros hacemos un por qué, ya no solo nos quedamos en el, sino que buscamos el fundamento, buscamos la causa. Y eso nos plantea la posibilidad de desestimar la afirmación o reafirmarla o generar un nuevo concepto. Entonces, lo que yo les sugiero, jóvenes, es que cuando quieran aprender ustedes siempre la pregunta, el por qué nos abre la puerta del conocimiento. Y entendiendo que ustedes son alumnos de las ciencias de la salud, ciencias, ¿qué significa? Nos lleva a lo científico. Ustedes son los científicos del futuro, pero nunca vamos a llegar, ¿sí?, a nada nuevo. Si, por ejemplo, recordamos a Albert Einstein, que decía, si tú quieres conseguir algo nuevo, no sigas haciendo lo que siempre haces. O sea, repitiendo no vamos a llegar a nada nuevo. Siempre tenemos que hacer algo nuevo. ¿Y cómo? Preguntándonos, interrogando, cuestionando, reafirmando o de pronto postulando nuevos conceptos. Cuando nosotros abrimos la puerta del por qué, tengan por seguro van a haber otras puertas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y en ese sentido nosotros vamos reafirmando, vamos proponiendo, vamos descartando. Así que yo les sugiero, jóvenes, cuestiónenlo siempre, todo lo que escuchen. Tómenlo en cuenta, eso sí, por algo se los dicen, por algo lo leen, por algo lo escuchan, por algo está presente. ¿Sí? Entonces la sugerencia es esta. Y yo hago esta anticipación porque esta clase es muy simple. El concepto de la clase magna en que sale un ponente, un expositor, eso ya es obsoleto. Más de lo que yo les pueda decir, ustedes ya lo encuentran en una sola revisión en Google, con una buena dirección, ¿no? Con una revisión sobre la base de bibliografía técnica especializada. Pero lo importante es que aquí en este caso el docente debe cumplir la función de monitorear qué cosa es ser un tutor, qué cosa es esto, ayudarlos a pensar, ¿sí? Entonces, lo que yo intento ahora en principio es hacer una introducción, ¿sí?, a manera de preguntas, para que ustedes, ¿no?, se planteen esta posibilidad de pensar. Y una vez que nosotros establezcamos unos conceptos básicos, el resto ya cae por su peso, porque se entiende todo. Es como tener un auto, entender cuál es automático, y el resto, si entendemos eso, ya viene solo, comencemos a manejar. Entonces, si el tema que hoy día nos toca desarrollar es ostomías, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué es una ostomía? Entonces yo le voy a dar algunos segundos, en la medida que no podemos interactuar, al menos para que mentalmente ustedes se hagan la pregunta, ¿qué es una ostomía? Perfecto, imagino que en su esquema mental ustedes ya tienen una respuesta y yo los voy a llevar, ¿no?, de pronto a mi manera de definir y ustedes hacen el contraste. Bueno, la gran mayoría de libros y la gran mayoría de respuestas nos dicen es la comunicación de una cavidad hueca con la superficie, con el exterior, con el medio externo. Bueno, eso puede ser una respuesta, pero no se adecua realmente a lo que es la definición. En principio, debemos tomar en cuenta que sí debe haber una víscera hueca y a su vez esta víscera hueca, ¿no?, debe tener una comunicación, ¿no?, que le permita una conexión, ¿sí?, con
algo que está fuera de la víscera en sí, ¿sí? Pero el término superficie, digo, perdón, medio externo, exterior, fuera, no cabe, porque luego, sin aún llegar a la respuesta, nos preguntaremos, ¿y qué tipos de ostomías hay? Yo tengo que hacer un recorrido desde la porción proximal, que es la boca, hasta la porción distal, ¿no? Que es el ano, y en todo ese recorrido ver el conjunto, ¿sí? De vísceras huecas a las cuales yo las puedo someter a una ostomía, ¿sí? Sobre esos dos aspectos previos, yo ya recién puedo llegar a una definición. Entonces, de pronto yo preguntaría, y ahí sí chatéenme por favor, ¿cuál será la primera víscera hueca proximal a la cual le podemos hacer una ostomía? Equivóquense, por favor, jóvenes, que es el de ida. Ustedes están en toda la oportunidad de equivocarse, pero participen. A ver, chatéenme, ¿cuál será la primera víscera hueca a la cual le podemos hacer proximal una ostomía? No veo respuestas. Ya, perfecto, vale la respuesta, intestino, estómago, laringe. Podríamos aceptar de pronto laringe, aunque nunca le vamos a ostomía a la laringe, pero por ahí está, como ustedes han jugado de niños, no lo sé, así es la tráquea, perfecto, ya están pensando, ¿se dan cuenta? Entonces, yo tengo una víscera que es la tráquea. Ahora vamos a la definición, ¿sí? Es un poco más cercana, ¿no? Es una comunicación que se realiza quirúrgicamente entre una víscera hueca y la pared abdominal. Eso es lo que dicen todos los libros. Pero yo me pregunto, si la primera víscera hueca a la cual le podemos hacer un ostoma es la tráquea, pregunto yo, ¿cómo comunicamos la tráquea con la pared abdominal? ¿Será posible eso? Esperaría cuando menos una respuesta. ¿Será posible eso? ¿Están dudando? Digan sí o no. No es posible, como nos dice Eric. Gracias, Eric González. No. Entonces, esa definición no se adecua, ¿sí? Tampoco con el exterior, porque ¿qué cosa es el exterior? Puede ser pues la esquina de donde viven ustedes, puede ser el patio, puede ser el segundo piso, o qué sé yo, cualquier superficie. No es el exterior. El exterior no es una definición médica, anatómica, ¿no? Con el medio externo, ¿qué es el medio externo? Eso no se entiende, ¿no? No se entiende quirúrgicamente, médicamente. Entonces, ahora sí viene el momento donde nosotros podríamos plantear una definición. Les doy unos segundos nuevamente a ustedes, ¿sí? Para la pregunta siguiente. ¿Qué cosa es un ostoma? ¿O qué es una ostomía? Algunos segundos, ¿sí? Perfecto. Entonces ahora yo planteo una definición. Un ostoma, ¿sí? Comunicación que se realiza quirúrgicamente entre una víscera hueca a través de los planos, ¿sí? Y con la participación de la piel de determinada región corporal. Y a su vez puede constituirse como una fístula virtual. Eso. En este caso son mis palabras, ¿no? Ustedes pueden tener las suyas, pero una vez que generan el concepto, con facilidad lo pueden hacer. ¿Por qué digo yo a través de los planos, ¿sí? Y que articula con la piel de determinada región corporal? Porque fácilmente si yo voy a abocar la tráquea, ¿no? A través de los planos, ¿sí? Y que comunica la piel con la víscera hueca. Y a su vez también se adecua con la piel de la pared abdominal para cualquier estructura que
de acuerdo al enfoque topográfico, se ubica, ¿no?, en ese ámbito y obedece, pues, a la región corporal que compromete cierta región de la piel. En ese sentido, ya entendemos con mucha facilidad qué cosa es un ostoma. ¿Sí? ¿Hasta ahí quedó claro, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Alguna corrección? Por favor, solo contéstenme sí, no. ¿Quedó claro? Pregunto. Perfecto. Gracias, Eric. Gracias, jóvenes. Entonces, ahora vamos al segundo aspecto. ¿Por qué decimos que es una fístula virtual? Fístula virtual. ¿Qué es una fístula? Una fístula es un trayecto. En este caso será ¿en qué? Un trayecto que se genera entre la víscera hueca a través de los planos, ¿sí?, que van a comunicar la región corporal que hemos elegido. Una fístula, ¿sí?, es un trayecto. Y virtual, porque no existe, pues, ¿no? Nosotros la hemos generado, la hemos creado. ¿Sí? ¿Se entiende eso, jóvenes? ¿Queda claro? ¿Alguna interrogante, cuestionamiento, pregunta? ¿Está claro el concepto de ostomía? Jimena, Eric, Álvaro, bien, parece que quedó claro. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes? Habiendo entendido esto, ya no hay más que hacer. Simplemente ahora viene la segunda pregunta. ¿Y cuáles serán los órganos a los cuales nosotros le podemos realizar una ostomía? Y nuevamente ahí nos vamos desde la cabeza, la boca, ¿no?, hasta el ano, y hacemos un recorrido, pues. Y ahí vamos a encontrar, en principio, el aparato respiratorio, como bien dijo uno de ustedes. O sea, y miren, ahí nos damos cuenta que no solo en el sistema digestivo podemos realizar una ostomía, porque luego veremos que tenemos el aparato respiratorio, el aparato digestivo, y tenemos otro sistema en el cual podemos a su vez realizar ostomías. Miren, se dan cuenta cómo vamos entendiendo el concepto y ya no solo vamos a repetir, se realizan ostomías en tal nivel, tal nivel, tal nivel y tal nivel. Si yo tengo buena memoria, me acuerdo, pues no, pero si me preguntan, ¿y cómo así? ¿Por qué? Ahí es donde comienzan las dificultades si yo no sé sustentar. Bien, entonces, comenzamos, les gano yo, ya lo dijeron. El primer órgano será la tráquea. Sigamos descendiendo. ¿Qué tenemos luego? O vecino a él. ¿Qué órgano en el que hacemos una ostomía? Ya lo dijeron ustedes. Esófago, perfecto, sigamos. Sigamos, esófago. ¿Qué más? Esófago. Sigamos, por favor, jóvenes, muy bien. Estómago, sigamos, bien, estómago. ¿Qué más? Estómago, ¿qué más? Recuerden que es todo el tracto digestivo, ¿ah? Ahí tienen que ampliar su mente. De estómago, ¿qué seguiríamos? De repente la tendencia es decir duodeno, ¿no? E intestino, sí, pero de duodeno no, porque duodeno no es un procedimiento habitual, ¿no? Excepcionalmente se hace, tal es así que no lo tomamos en cuenta, porque tenemos otras alternativas que son, yo diría, riesgosas, menos laboriosas, son más saludables para el paciente. Entonces, es cierto, ¿no? Tenemos intestino delgado, intestino grueso, y de acuerdo al lugar en el que se van a seleccionar la región, va a tomar el nombre. Pero ahí nos hemos salteado algo, que también corresponde a la vía digestiva y a los cuales se le puede realizar este procedimiento. ¿Cuáles son? A ver. Y está entre estómago e intestino. Son dos estructuras que tienen que ver directamente con el tracto digestivo. A ver, jóvenes, la vía biliar, así es, Eric, la vía biliar. Y en la vía biliar nosotros tenemos la vesícula,
¿no? Y sobre todo la vía biliar principal. Perfecto, entonces continuamos y probablemente hemos llegado ya hasta antes del ano, ¿no? A la región distal del intestino. Y aquí viene nuevamente, pero ¿nos quedaremos ahí o hay otro sistema en el cual se puede realizar ostomías? Los ayudo, les digo, sí, hay otro sistema. A ver, pensemos. Es cuestión de ensayar, ¿no? ¿Qué otras vísceras huecas tenemos en el organismo? En el sistema urinario. Así es, y como nos dice Álvaro, uno de ellos, de los órganos, es la vejiga. Pero si estamos ya ampliando nuestra visión, ¿no? La vejiga, a su vez, o conjunto a ella, ¿no? Hay otros elementos que constituyen el sistema urinario y en los que también se puede hacer ostomías. A ver, ensayemos. El riñón, como nos dice Jennifer, ¿no? Pero prácticamente son los uréteres, ¿no? Aparte queda otro que sí se acerca al riñón, ¿no? Y que también es un compartimento hueco. Con P. Le sigue la E, le sigue la L, ya eso pues es facilito, ¿no? La pelvis renal, así es, la pelvis renal. Entonces, con ello, y de pronto también hablando excepcionalmente, ¿no? Podemos citar otra estructura, ¿no? Que no es un procedimiento habitual, sin embargo se realiza. En la medida que hemos planteado una duodenostomía, también podríamos tocar este órgano, ¿no? Y que generalmente no se le da importancia, pues, ¿no? Pero se puede usar para hacer un ostoma, sobre todo para desimpactaciones fecales. Si les ocurre cuál es, comienza con A, le sigue la P de puerta. Y hace facilito, pues, ¿no? La tercera letra es la E. La N, ya si no adivinan ya, el apéndice, así es Lady, así es Miriam, así es el apéndice, apendicecostomía, ¿sí? Miren, con esto nosotros prácticamente ya tenemos toda la clase desarrollada. Luego vienen aspectos teóricos, ¿no? Que nos van a permitir ubicarnos más en el concepto que hemos generado. Pero ahora una pregunta, ¿y para qué hacemos las ostomías? ¿Debe haber alguna razón? Pensemos. Y la respuesta mnemotécnicamente, ¿no? Sobre la base de su función, porque debe tener una función, pues no son de adorno, no son antojadizas, siempre se les otorga una función. Todas comienzan con D, a excepción de una que comienza con A. A ver, ensayemos. Por ejemplo, en estómago, ¿qué función puede tener una ostomía? Llámese gastrostomía. Así es, perfecto, Jimena, Alejandra. Aliment, le sigue la T. Aliment. A ver, sigan, quisiera dos respuestas más. Melvi, Eric nos han contestado. Aliment. Lady nos dice alimentaria y Lady se aproxima a la razón. ¿Por qué? Muchas veces, como les digo, el paporreteo nos lleva a repetir. Ejemplo, estamos pasando visita, un paciente vomita y el docente pregunta, descríbeme qué tipo de vómito es. Y yo, como he escuchado decirlo, digo, es un vómito alimenticio. Entonces mi profesor me dice, Víctor, ¿tú alguna vez has comido vómito?
Le digo, nunca. ¿Y por qué dices que es alimenticio? Es alimentario, tiene relación con el alimento, ¿sí? Entonces, una gastrostomía no puede ser alimenticia, es alimentaria, ¿sí? Y esto es para darles una muestra de cómo... Yo voy a traerle todo un conjunto de anécdotas que se dan por la repetición nada más, cuando no pensamos, pero no nos vamos a distraer. Sin embargo, volviendo al punto, una gastrostomía sería de orden alimentario, ¿sí? Perfecto. Entonces, una de las funciones es alimentaria, que puede realizarse además en parte del tracto digestivo, donde la alimentación enteral, o sea, la que se da supliendo la boca, sino por esa vía, ¿no? Alimentar al paciente. ¿Qué otras funciones tendrán las ostomías? Las tres que vienen comienzan con D. Descompresivas, nos dicen perfecto, Ximena, Alejandra, ¿no? Jenny, perfecto, muy bien. Las otras también comienzan con des, o con D en todo caso. DE. A ver, los ayudo. Des. Y le sigue la letra F. Desfuncionantes, ¿sí? De desfuncionalización. ¿Sí? Descompresivas, cuando nosotros queremos evitar que lo que está en la porción proximal, ¿sí? Se dilate y regrese y el paciente vomite, o sea, para permitir el tracto. Desfuncionalizantes, cuando nosotros en el nivel de la ostomía, la porción distal, queremos quitarle la función. Podrá ser de manera transitoria, de modo permanente, pero es funcionalizante. Y derivativas, cuando nosotros queremos que la porción proximal, que todo el flujo del tracto digestivo proximal, pues simplemente salga por la boca, ¿sí? Entonces, miren, nosotros ya sabemos qué cosa es una ostomía, ¿sí? Tenemos la definición, tenemos el concepto, sabemos en qué órganos se puede hacer una ostomía, ya sabemos las funciones y prácticamente... Entonces lo que voy a hacer ahora es compartir la pantalla para puntualizar estos aspectos, ¿sí? Que hemos conversado y tenerlos más claros, ¿sí? Entonces, por favor, me dicen si tienen mi pantalla. Debo intuir que la tienen, ¿cierto? Perfecto, muy bien. Cierto. Entonces ahora, ¿sí? A ver, ¿qué pasa acá? Bien, entonces vamos a la parte principal y entramos a la definición de ostomas. ¿No quiere ayudarme esto? Ya. ¿Qué es una ostomía? Ya sabemos, pues, ¿no? Ya lo hemos pensado. Entonces la definición, siempre con nuestros términos, porque si no sería repetir, pues, ¿no? Los podemos dar. Cada uno de nosotros tiene un pensamiento único en todo el universo. Nunca nadie puede pensar igual que nadie, jamás. Y por consiguiente, nuestras definiciones, a nuestra manera, habiendo conceptuado, nosotros podemos darlas de un modo propio, ¿no? Yo les he compartido esta definición. Ya hemos visto su clasificación de acuerdo a su permanencia, de acuerdo a su función y de acuerdo a su localización. Y ahora vamos a hablar de la traqueostomía. Es un procedimiento quirúrgico, como ven ustedes, ¿no? En el cual utilizamos la tráquea y lo comunicamos a la región cervical. Y básicamente es cuando queremos acceder a la vía aérea superior. Pero acá es importante hacer una disquisición. Son tres términos que nos hablan de tres procedimientos que están muy relacionados y que son distintos. Ostomía se diferencia de tomía, porque tomía, y eso es en cirugía, sí, es una simple incisión. Sin embargo, ostomía se adecua pues a lo que estamos conversando, donde lo que se hace es generar una boca real
es decir, una comunicación entre la víscera y la piel, indudablemente que atravesando los planos de la región, ¿no? Entender bien qué es una traqueotomía y qué es una traqueostomía. Y a su vez, tenemos otro procedimiento que, sobre todo en situaciones críticas, agudas, en que se le puede salvar la vida a un paciente, es en razón a cualquier tipo de situación, sea de la vía digestiva o de la vía aérea, donde hay un atragantamiento, una obstrucción, que permite que el paciente pueda respirar. La primera maniobra, probablemente ustedes deben estar habituados o conocen, es la maniobra de Hemlich. Es muy raro que pueda ocurrir una situación, a mí ya me ocurrió una vez en mi vida, ¿no? Por suerte la pude hacer muy bien porque hay que tener entrenamiento. Y eso significó, ¿no?, que yo pueda salvarle la vida a un colega. La tiroidotomía es otro procedimiento con el cual, mediante un instrumento afilado, que puede ser no voy a detenerme a pensar en esto, les voy a dar las pautas por cuestión de tiempo. Ustedes pueden coger cualquier lapicero común y corriente, lo parten en dos, le sacan la carga, se van a una superficie rugosa y le hacen una limadura y lo dejan a manera de una aguja hipodérmica tipo bisel. Con esa punta que han generado, ¿no?, a nivel de la membrana cricotiroidea, ustedes hacen una incisión, comunican la vía aérea y ya tienen acceso a la vía aérea que le puede salvar la vida al paciente. Espero que se haya entendido esto, estén preparados, ojalá que nunca les ocurra, pero si es que les ocurre, ustedes tienen que actuar. Son las personas indicadas, ¿sí? Bien. Entonces, traqueotomía, traqueostomía, cricotiroidotomía. Son muy claros los conceptos que tenemos, ¿sí? Ahora un poco de teoría electiva, sí, pues en pacientes donde se hace una cirugía programada, ¿no? Y está relacionada con todo un conjunto de clínicas que tienen que ver con probablemente situaciones quirúrgicas, ¿no? Situaciones quirúrgicas. Las terapéuticas en realidad todas son terapéuticas, ¿no? Pero puntualizando que puede deberse a una hipoventilación alveolar, con el caso de una obstrucción, y habitualmente cuando se va a darle asistencia respiratoria mecánica a un paciente. Ahora tenemos todo un conjunto de entidades en el variopinto ámbito clínico, ¿no? Donde ustedes verán pues tumores, aspectos de parálisis, malformaciones, inflamaciones, quemaduras, enfermedades pulmonares, ¿no? Neumopatías, edema pulmonar agudo, enfermedades del sistema nervioso central que tienen que ver sobre todo con la caja respiratoria, cirugías, en el caso de profilácticas, cuando uno se va a anticipar a una situación en que se le quiere dar un acceso respiratorio adecuado al paciente, para eliminar cuestiones de mantenimiento, ¿no? Para eliminar secreciones bronquiales, enfermedades neuromusculares, como ya hemos dicho, ¿no?, que no son del sistema respiratorio, pero sí pues tienen que ver con la actividad respiratoria. La depresión del centro respiratorio también se entiende, ¿no? Traumatismos torácicos o de diferente orden en los que necesite soporte ventilatorio el paciente y sobre todo el uso de respiradores mecánicos. La técnica quirúrgica, como en todo, ¿sí?, que hay muchas maneras. Se puede hacer con anestesia local, cuando amerita la situación, o puede hacerse con anestesia general, ¿no?, de acuerdo a la condición clínica del paciente, que en todo es mandatorio. Una traqueostomía, como hemos dicho y ahora es más claro, implica fijar los bordes de la tráquea suturando, ¿sí?, a la piel de la región. ¿Dónde? En el cuello, pues, ¿no? Y toda una serie de efectos en cuanto a menor tasa de complicaciones. Permite pues un manejo para usar el aditamento que es la cánula traqueal, ¿no? Ahora, en cirugía, y bien mis alumnos, antes del cómo, siempre debemos tomar en cuenta los referentes anatómicos, los reparos anatómicos. El cirujano es como un conductor, ¿sí?, que está manejando un auto y que debe ir a cierta dirección con precisión. Y para ello debe tener en cuenta los nombres de las calles, las esquinas existentes, los semáforos, a eso se le llama referentes. ¿Por qué? Porque siempre van a estar ahí, nunca van a cambiar de lugar. Por ejemplo,
ustedes ya lo deben saber, un referente anatómico de la pared, porque ninguno de nosotros va a tener el ombligo en la rodilla. Los rebordes subcostales nunca los voy a tener en el cuello, y así. Entonces, en todo procedimiento quirúrgico, sí o sí, lo primero son los reparos anatómicos. Y aquí en este caso, vean ustedes, ¿no? ¿Cuáles son estos elementos? Puntualizando, ¿no? El cartílago trictoides, los oioides, membrana cricotoridea y la glándula tiroides. ¿Para qué la glándula tiroides? Entendamos que están unidos en su porción central por una especie de puente. Se le llama el istmo tiroideo. Anatómicamente puede haber variantes, de modo tal que cuando intentamos acceder al cartílago que nosotros vamos a incidir, ingresar a la luz traqueal, puede estar ese istmo. Si nosotros no lo tomamos en cuenta, puede ocurrir un accidente, una hemorragia cuantiosa, porque la glándula es muy vascularizada. Entonces se le hará una sección o se le hará una divulsión de acuerdo a los hallazgos, de acuerdo a lo que se considere, pero se debe tomar en cuenta el istmo tiroideo. Y aquí vemos un poco de imágenes, miren, pacientes de cúbito dorsal, ahí se han señalizado los reparos anatómicos para tener una mejor idea, hemos seleccionado ya el lugar de la incisión. Acá hay una regla, siempre que nosotros tengamos un órgano lineal, la incisión es transversa, porque ello sí o sí nos permite la ubicación del órgano, ¿sí? En este caso, como es propio, una incisión transversa, teniendo en cuenta, y luego nosotros vamos a hacer una profundización, ¿no? A nivel de los diferentes planos que tenemos, que nos va a dar básicamente al órgano, ¿sí? Una vez que hemos accedido, miren, ¿cómo se realiza la incisión del cartílago, ¿no? La gran mayoría habla de entre el segundo y el cuarto, promedio tercero. Se le hace una incisión en cuña, en ventana, transversal, en H, hay muchas maneras. Lo importante es tener una buena ventana, teniendo en cuenta el adminículo, o sea, el tubo que se va a introducir, la cánula traqueal, ¿no? Pero luego de ello, nosotros tenemos que fijar los bordes de la tráquea, como se ve aquí, a la piel. Recién en ese caso estamos constituyendo una traqueostomía, ¿sí? Fijación de la tráquea con los puntos a la piel. Y luego, pues ya se le da el uso que corresponde, ¿no? La introducción de una cánula. ¿Que hay complicaciones? Las hay, pues las inmediatas, generalmente hemorragia, que pueden ser en razón a un descuido o en razón a incluso una anomalía en cuanto a variante anatómica, complicaciones de neumotoras, cuando no es un procedimiento reglado, igualmente lesiones del cartílago. La mayor cantidad de complicaciones que ocurren en cirugía, esto también es un axioma, es cuando no se tiene en cuenta, ¿sí?, la cirugía arreglada. Uno, desconocimiento de la anatomía, fundamentalmente. Dos, ya está sujeto a la habilidad, a la pericia del operador, en este caso del cirujano, ¿no? Entonces hay complicaciones inmediatas. Las inmediatas, que son a medio plazo, enfisemas, aspiraciones, infecciones, atelectasias, desplazamiento de la cánula, y también las tardías, los granulomas traqueales. Esto es muy importante, y la traqueomalacia. La traqueomalacia puede ser por una excesiva manipulación de los cartílagos, pero los granulomas traqueales son muy relativos y un aspecto que nosotros tenemos como respuesta propia a cualquier agresión. ¿Qué significa esto? La cirugía es una agresión, siempre va a ser una agresión, y nosotros, como organismo, vamos a tener una respuesta. A eso se le llama respuesta inflamatoria. La respuesta inflamatoria tiene dos caminos, una que es la humoral y otra que es la celular. Nosotros, en el ámbito celular, esa respuesta inflamatoria a la cirugía se le denomina cicatrización. ¿Qué cosa es esto? La confluencia de los elementos citológicos que van a permitir que finalmente se cicatrice. Pero, si ustedes han escuchado, ¿no?, de las cicatrices queloides, por ejemplo, que es lo más común, sobre todo en la raza negra, esta es una respuesta excesiva, ¿sí? Y llevando esto a lo que estamos conversando, los granulomas traqueales pueden deberse a estas respuestas excesivas que tiene el paciente por idiosincrasia, ¿no? Y es una complicación tardía que puede, pues, ameritar intervenciones de otro orden. Ahora, seguimos al lado vecino de la tráquea, tenemos el esófago. La definición está dada, pues, ¿no?
¿Dónde abocamos esto? Ya lo veremos. Puede ser transitoria, definitiva, ¿no? Y se utiliza frecuentemente como exclusión de una porción distal del tracto digestivo, o en su defecto con cirugías complementarias, perdón, como un procedimiento complementario a intervenciones quirúrgicas, ¿no? Que ameritan pues este procedimiento. Afecciones benignas, miren ustedes, accidentes, como les dije, complemento de cirugías, drenaje por abscesos, esofagitis por lesiones cáusticas de otro orden, licencias posoperatorias en una intervención previa y fístulas traqueoesofágicas, ¿no? Afecciones malignas, ahí sí estamos hablando ya de procesos neoproliferativos. Diversas entidades, ¿no? Variables y sobre todo y excepcionalmente cuando se desea alimentar a un paciente. No es lo habitual porque la vía elegible es el estómago. Siempre, repito, tener en cuenta los reparos anatómicos. ¿Para qué? Para hacer un procedimiento reglado, con un resultado óptimo, porque aquí el impacto lo asume en su totalidad el paciente. Y acá un poco de imágenes, hecha la incisión, imaginariamente nosotros ya conocemos las diferentes estructuras que se van a presentar en el trayecto, tener muy en cuenta las estructuras vasculares, las estructuras neurales como el recurrente laringio para no lesionarlos, ¿no? Hacer las secciones que puedan corresponder. Y luego otro axioma, cuando uno quiere ingresar a una víscera lineal, hueca, incisiones siempre son al revés de la piel, que es el acceso. En este caso, se hacen siguiendo el eje lineal del órgano. ¿Por qué? Por lo mismo que les digo, por la cicatrización. Porque tenemos una incisión transversal. ¿Qué ocurre si hay una respuesta excesiva a la cicatrización? Se va a dar lo que conocemos como estenosis. En este caso, una incisión, y la estenosis es por retracción, pues, ¿no? El perímetro de la víscera se contrae y hay una disminución en la luz. Sin embargo, si esta situación se da como en este caso, que vemos en la incisión lineal, la retracción no va a generar mayor problema. Acá una vista para ver cómo se trata el órgano cuando estamos realizando la cirugía, luego la divulsión, la separación, después de haber hecho lo que corresponde en el trayecto, y finalmente cómo nosotros se llama abocar, exteriorizar. Cuando estamos estructurando quirúrgicamente la boca, a esto se le llama abocar, exteriorizar. Finalmente vemos que acá en la imagen final, los bordes, ¿no?, han sido suturados en la piel y en la región cervical. Pero ahora viene una pregunta, ¿habrá alguna situación distinta en que nosotros no aboquemos en el cuello? Pues sí la hay. Por ejemplo, en cirugía pediátrica, cuando tenemos entidades, y no solo en cirugía pediátrica, sino cuando se quiere hacer en razón a cualquier sección, pérdida del esófago distal, uno quiere restituir la vía digestiva, lo ideal es hacer una anastomosis esófago gástrica, ¿no? Entonces, una posibilidad es hacer elongaciones esofágicas. ¿Qué significa esto? Con el esófago proximal, se entiende mucho la pediátrica, la atresia esofágica, no los voy a distraer, pero es una entidad donde hay una ausencia de un segmento esofágico que puede ser muy largo, ¿no? Y el cabo proximal es como un dedo de guante colgando ahí. En este caso, miren lo que hacemos, exteriorizamos el esófago, ¿no? Y luego hacemos una tunelización cérvico-torácica. Y ven ustedes como a nivel de la pared anterior del esófago, hemos abocado el esófago, lo hemos exteriorizado. Luego yo puedo hacer, ¿no?, cirugías posteriores para hacer elongaciones y cerrando esa boca que ven ustedes ahí, yo puedo elongar el esófago y ponerlo en otra boca distal, ¿no? Aquí yo desanclo esta boca, avanzo, hago otra incisión, tunelizo, sigo elongando el esófago, perdón, cierro nuevamente, ¿no?, esta incisión de acá y abro otra incisión. Me está ayudando esto. Hago otra incisión. Bueno, finalmente he abocado el esófago
a la región torácica. Bien, complicaciones, ya les dije, ¿no? Puede haber aspiración de la vía aérea, obstrucciones de ella, hemorragias, enfisema subcutáneo, toda una serie de entidades en su mayor parte obedecen a la técnica quirúrgica o de pronto hallazgos inusuales. Ahora vamos a hablar, como ya hemos mencionado, de la colecistostomía. ¿Qué cosa es esto? Se entiende, ¿no? Es el comprometer a la vesícula, ¿no? ¿Y en qué situaciones? Generalmente, drenaje de la vesícula. Ahora, en la medida que nosotros estamos ahora asistiendo a lo que es la cirugía mínimamente invasiva, el procedimiento por elección para acceder a la vesícula es vía percutánea, ¿no? La necesidad de descomprimir, ¿no? Pacientes que no son aptos para una cirugía abdominal o simplemente por una condición elegible, pero se elige el drenaje percutáneo, ¿no? Por ejemplo, en una colecistitis aguda, cuando hay fracaso al tratamiento antibiótico inicial, o situaciones particulares, por citar, paciente de más de 70 años que ya establece una comorbilidad por la edad, además tiene diabetes, otra comorbilidad extendida a la entidad propia, pues, ¿no? Donde se elige una colecistostomía percutánea. ¿Qué necesitamos para esto? El recurso propio, el material, el instrumental y sobre todo el catéter. Todo esto se complementa, ¿no? Con un ecógrafo y el operador en este caso se le llama operador al técnico, que de hecho es un médico, ¿no? Que tiene experticia transparieto, o sea, a través de la pared, ¿no? Seleccionando bien la zona, atravesando el hígado, ¿no? Con una visión virtual, porque lo que ve ahí es la pantalla, va a ingresar a la vesícula y de esta manera que ustedes ven en los gráficos. Desde la figura A hasta la figura D, vemos que a través de la pared, ¿sí? Se ingresa, se atraviesa el hígado, se llega a la luz de la vesícula y finalmente, ¿no? Se deja el catéter de esta manera. Se le denomina catéter en cola de chancho por las características que tiene. Su función, básicamente, drenar, descomprimir la vesícula. Complicaciones, entender, como siempre, hemorragias, neumotórax, ¿no? Estructuras que en el trayecto pueden ser comprometidas por maniobras bruscas, inadvertidas, etc. La coledocotomía, esto ya nos habla de la vía biliar, como hemos conversado, ¿no? De acuerdo a la incisión, ¿no? Siempre considerando es preferible una incisión vertical, pero ¿en qué situaciones se realiza? Es para explorar la vía biliar. Y condicionada ¿por qué? Por cuadros, por cuerpos extraños. Litiasis, llámese piedras, ¿no? Con el material adecuado se hace una exploración y posteriormente se hace el cierre con diversas modalidades, ¿no? Con un cierre primario o puede ser con una sutura y con la famosa sonda de Kerr. ¿Por qué se usa esto? Bueno, hay una serie de afirmaciones, ¿no? Puede haber la posibilidad de una litiasis residual, permite realizar una colangiografía postoperatoria, ¿sí? Y sobre todo disminuir el riesgo de estenosis de la vía biliar. ¿Cómo se instala? Vean ustedes, ya deben haberlo visto también en sus prácticas, ¿no? Una vez hecha la exploración, a través de la incisión, esa sonda, que es muy conocida, es una forma de T, el nombre propio es Kerr, se introduce su porción proximal, distal, y luego se sutura para fijarla. Y en este caso, se dan cuenta ustedes, tanto en el acceso a la vesícula como en la vía biliar, no se está comunicando el órgano con la piel. Sin embargo, dada la definición, se entiende que estamos estableciendo una fístula virtual, un trayecto fistuloso, ¿no? Ahora, el trayecto fistuloso en estos casos no se va a usar. Se va a generar, sí, pero el funcionamiento básicamente es a través del catéter, ¿sí? Pero de todas maneras se adecua a la definición que nosotros hemos ensayado. La coledocostomía, viendo ahí, como hemos dicho, ¿no? Exploración del colédoco vía supraduodenal, ¿no? Y la manera como nosotros colocamos la sonda, el DREN T o de y siempre es para la posibilidad de cuerpos extraños. Y también como un
una ayuda en cuanto a evaluación, diagnóstico, ¿no? Sea pues por una condición sospechosa, ¿no? Una colangiografía. Hay cuadros inflamatorios, ¿no? Y sobre todo cuando clínicamente hay una ictericia obstructiva sin causa definida, que apunta a que pudiese haber un cuerpo extraño en la vía biliar. Finalmente, un conjunto de imágenes donde ustedes ven, ¿sí? Y la colocación y el cierre. La exteriorización siempre se hace, ustedes ya deben saber, hay dos formas, por la herida operatoria o por contraabertura. En este caso, estamos viendo que la sonda, ¿sí?, se ha exteriorizado por contraabertura, es el término propio. La gastrostomía, ya entendemos, aquí hay dos situaciones. Si recordamos la definición, situaciones en que se genera una fístula o se tuneliza realmente el estómago en dirección a la piel de la zona. Indicaciones muchas, pues, ¿no? Puede haber diversas, pero fundamentalmente, ¿no?, es para situaciones de alimentación. Es el órgano por elección. Y toda una serie de entidades clínicas en que probablemente este procedimiento va a meditar. Medicina interna, neurología y todo un conjunto de especialidades. Todas sujetas a la necesidad, ¿no?, de resolver algo dada la condición clínica de los pacientes. Siempre en medicina es así. Toda intervención, participación, procedimiento es en atención a la necesidad de resolverle algo al paciente. Indicaciones, contraindicaciones, perdón. Son situaciones en que se puede tener limitación del paciente, ¿no?, y que ponen a la facilidad, amicalidad o un resultado óptimo en cuanto a este procedimiento. Todo este conjunto de entidades que ustedes ven ahí. Ahora, hablando ya de los tipos, entendamos que son alimentarias básicamente y descompresivas, y sobre todo en cuanto al tiempo, su permanencia, temporales permanentes. Algunas características respecto de las temporales y otras respecto a las permanentes. Pero, insisto, lo que es determinante para elegir es la condición del paciente y el uso que se le va a dar a este procedimiento. Acá es importante distinguir, ¿no?, ya en cuanto a la técnica quirúrgica, cuál es cuál. Y esto es tener que ponerle un nombre propio de acuerdo al cirujano que propuso esta técnica. Entonces, si elegimos la temporalidad, las temporales son Witzel y Stam, veremos cómo se realizan, y las permanentes, las que ven ustedes ahí, Annewey, Beckianu y Spivak. Nuevamente, para hacer el listado, y la de Stam o Fontam es muy simple, es acceder al órgano, ¿no?, en el cual se va a colocar una sonda. ¿Qué significa esto? Que no vamos a comunicar la víscera con la piel de la zona, pero sí vamos a introducir una sonda. Sobre la base de elaborar dos bolsas de tabaco concéntricas, y en el centro haremos un orificio, ¿sí? Ahí tenemos, miren ustedes, en los gráficos, se selecciona la zona, exteriorizamos la porción del estómago, elegible, generalmente pared anterior. Ahí vemos abajo que se han hecho ya las dos bolsas de tabaco, se ha introducido la sonda, se ha hecho un cierre invaginante y luego se exterioriza, como ven ustedes, ¿no?, la sonda por contraabertura. Para finalmente, como ven en el gráfico también, se ancla el estómago, ¿sí?, en 4 puntos cardinales a la región interna, llámese de la pared abdominal, peritoneo con la superficie parietal, ¿no?, con la capa aponeurótica interna. Esto es para evitar, en principio, que pueda haber una evisceración. El epiplo puede salir con mucha facilidad y tampoco se formaría pues la fístula, ¿no?, porque la sonda podría estar flotando por el movimiento propio. Al final ven ustedes el gráfico donde se ha utilizado la sonda Petzer. Antiguamente se usaba mucho, ¿no?, al menos deben conocerlo ustedes, pero hoy día se ha reemplazado por una sonda Foley, y es lo que finalmente queda. Ahora, entiendan el término gastrostomía tubular de Witzel. ¿Qué significa? Ahora sí, vamos a usar el estómago, ¿no?, y vamos a hacer un túnel, pero a expensas del estómago. Perdón, vamos a tubulizar el estómago, la sonda, ¿no?, con la
¿sí? Poniendo dos puntos ceros cerosos. Esto es muy semejante a la de Stam, como hemos visto, ¿no? Sin embargo, una vez que se han realizado las jaretas que ven ustedes ahí, oh Dios, esto no me ayuda. Las jaretas en el primer gráfico se introduce la sonda, luego la sonda se hace descansar en la pared gástrica y se tuneliza, pues a manera de chalina, como ven ustedes ahí. Y finalmente se exterioriza igual que en la de Stam, con las características que ya se indicó y con el mismo objetivo. Ahora sí viene la gastrostomía tubular, que es distinto a tunelizante. En la anterior se hizo un túnel con la parte externa de la pared gástrica, pero esta es una tubular. ¿Qué significa? Que vamos a generar un tubo, el cual se va a progresar a través de toda la pared abdominal, y los bordes del estómago sí se van a anclar a la piel de esa región. ¿Sí? Ya me voy. Veamos entonces la curvatura menor, curvatura mayor. Se hace un flap gástrico. Ese flap, ¿sí?, se sirve para cubrir la sonda que se va a colocar, en principio como una ayuda quirúrgica. Se cierra toda esa incisión y finalmente aquí ustedes ven la exteriorización no es adecuada por la herida operatoria, porque en un supuesto puede ocurrir una complicación, que es una dehiscencia, se echa a perder el procedimiento. Entonces lo que se aconseja es hacer una exteriorización, o sea, abocar fuera de la herida operatoria por contrabertura. Aquí tenemos también otro procedimiento, también es tubular, pero a expensas de la curvatura mayor del estómago. Es propio la parte quirúrgica en cuanto a la esqueletización, la devascularización, ¿no? Y luego generar el tubo gástrico, que igualmente se va a progresar a través de la pared abdominal y anclar pues a la piel. Esta es la de Carl Janot. La percutánea, entendiendo que es menos invasivo, con la ayuda de un endoscopio se llega al estómago a través de la pared abdominal con una serie de guías, como ven ustedes, ¿no? Se coloca lo que conocemos como botón gástrico. Ese botón está comunicando, ¿sí?, el estómago a través de ese trayecto, a través de esa luz. La luz es la que va a funcionar, ¿no? Y que se adosa con un seguro, en la gráfica 7 ven ustedes, con un seguro que va a permitir pues la conducción entre el espacio gástrico y en este caso, sí, la superficie, perdón, el exterior, ¿no? Porque ahí no se ha anclado nada a la piel, ¿no? Pero sí se está generando una fístula. Esta es una sonda de gastrostomía. Habitualmente la de Foley que se usa no tiene ese seguro que ven ustedes aquí en medio camino de la sonda, ¿no? Y esta sonda de gastrostomía, que es la propia de silicona, que es un material adecuado, puede durar hasta 6 meses. Una sonda de Foley máximo dura un mes, a veces 3 semanas, y luego ya se deteriora. Enterostomías, esto se entiende muy fácil. Es lo mismo que hacemos en estómago, ¿no? Pero en este caso lo hacemos en yeyuno, cuando es de orden alimentario, puede ser descompresivo también. Y en ilion sí, generalmente son de orden descompresivo, desfuncionalizante, derivativo, ¿sí? Entendiendo que en ilion la asimilación de la alimentación enteral ya es mínima, pues, ¿no? Entonces, yeyunostomía, iliostomía, ¿sí? Y generalmente lo que se aconseja es con una tunelización del tubo. Ahí ven variantes ustedes en diferentes intervenciones quirúrgicas, todas en cuanto a yeyunostomías. Aquí tenemos la de Stam, un poco para recordar cómo se realiza, y la de Witzel, como les mencioné, muy semejante a lo que ocurre en el estómago. Y ahora llegamos a intestino grueso, ¿no? Se entiende que es una colostomía. Para evacuar, derivar, desfuncionalizar, y se clasifican de acuerdo a lo que ven ustedes. En razón a su localización, se entiende muy fácil, su permanencia, la finalidad y las técnicas. Ahora, por naturaleza, ninguna de estas intervenciones es de orden alimentario, pues, ¿no? Nuevamente, de acuerdo a la localización, para ver en qué lugares se puede realizar. Una cecostomía, básicamente para situaciones descompresivas transitorias. Esto es a nivel del ciego, ¿sí? Y se coloca un tubo. No se ancla
el ciego a la pared abdominal. A nivel de transverso, ¿no? Cuadros descompresivos o de desfuncionalización, generalmente de la porción distal, ¿no? Descomprimir la vía anterior, desfuncionalizar la porción distal. Y toda una serie de situaciones, básicamente, de exclusivos, ¿no? Puede darse el caso de situaciones traumáticas o pacientes que requieren una reconstrucción quirúrgica distal, ¿no? Y una particularidad en pacientes con enfermedad de Hirschsprung, que es la aganglionosis del colon. No me voy a distraer en eso, averigüen ustedes qué es un tema muy importante y sobre todo muy propio de la edad pediátrica, de los recién nacidos. A nivel de sigmoides, para situaciones de perforaciones, para realizar intervenciones selectivas, un caso accidental como es un vólvulo de sigmoides, que es una entidad propia del paciente, y también en cuadros de aganglionosis. Indicaciones, ¿no? Neoplasias, enfermedades inflamatorias, diverticulares, poliposis, traumatismo, sepsis pelviana y, ¿por qué no, en incontinencia anal? Aquí las diversas zonas del intestino grueso que nosotros podemos utilizar para abocar, para exteriorizar, ¿no? Las hay permanentes, ¿no? Cuando ya van a quedar de orden definitivo, generalmente en situaciones neoplásicas de orden distal o traumáticas que ya hacen no funcional el extremo distal del tracto digestivo, ¿no? Las situaciones clínicas, ven ustedes ahí, cáncer, proctitis, traumatismos, ¿por qué no? Lesiones medulares, ¿no? Endometriosis rectal invasiva y todo un conjunto de entidades. Las temporales, su nombre mismo lo dice, pues en situaciones agudas. Y también para evitar complicaciones en cierto tipo de intervenciones. Una vez que ya se ha resuelto el tema, pues simplemente se cierran, se restituye el tracto en este tramo digestivo. Ahora, para reconocerlas, en cuanto a su forma, cómo se realizan, tenemos las colostomías en asa. Es muy sencillo entender, un asa que se exterioriza a través de la herida operatoria, se le pone un aditamento para que no se retraiga el asa, para que no regrese, se hace una incisión en el intestino y los bordes se suturan a la herida operatoria. Esta es una colostomía en asa, se entiende muy fácilmente. La de Hartmann, aquí hay dos bocas, pero particularmente la boca distal, como ven en el gráfico, se sutura y queda sumergida, ese es el término quirúrgico, queda sumergida, y se exterioriza la boca proximal. Esa es una colostomía tipo Hartmann, en que solo se aboca una de las bocas, se exterioriza una de ellas. Aquí ven ustedes, hay dos bocas, ambas bocas se exteriorizan, se ha dado el caso de una resección intestinal, ¿no? Pero hay algo muy importante, entre boca y boca hay una separación, a eso se le llama puente cutáneo. Las dos bocas han sido exteriorizadas por incisiones diversas. ¿Para qué esta aclaración? Porque aquí, en la de Mikulicz o cañón de escopeta, porque parece eso, ¿no? La imagen, no hay puente cutáneo. Se exteriorizan las dos bocas, pero las dos bocas están juntas, ¿sí? Esta es la colostomía tipo Mikulicz. Complicaciones las hay. Unas, como repetimos siempre, en razón a la técnica quirúrgica, otras por condiciones del paciente, sobre todo cuando un paciente es desnutrido. Es la peor amenaza para el resultado de un paciente desnutrido, ¿no? Esto implica dehiscencia generalmente. La necrosis por haber cogido un vaso que no corresponde, haber colocado demasiados puntos, que de hecho comprometen la irrigación, ¿no? Una invaginación, cuando no se hace una maduración propia, no se ha respetado la técnica quirúrgica, entonces la boca se sumerge hacia la cavidad abdominal. La evisceración posterior a una dehiscencia no solo sale de la boca, sino todo el contenido intestinal, ¿sí? Sea por cuadros infecciosos, sea por cuadros de desnutrición, caquéticos, ¿por qué no? La hemorragia de diferente grado, que puede ser leve, puede ser... Y la eventración periostomal es cuando al interior de los planos, excepto la piel, porque la piel sigue anclada, ha ocurrido dehiscencias, entonces, en razón al pujo, la maniobra de oral salva, las estructuras intraabdominales pretenden salir y se ve una masa, pues, ¿no?
en torno al ostoma. Eso es una eventración pericostomal. La estenosis ostomal es cuando, en razón a una cicatrización excesiva o a haber colocado puntos muy juntos o muy ajustados, viene la cicatrización, la reacción propia y se da una estenosis, una disminución de la luz. Y luego el prolapso, cuando la mucosa, en razón a, sobre todo pacientes estreñidos, y es como un prolapso rectal. Igual el mecanismo se da en el ostoma. ¿Sí? Y luego lo que es muy común, la dermatitis periostomal, en razón a que el contenido sale e inflama la piel que no está preparada para estas situaciones. Ahora nosotros vamos a desarrollar, vamos a revisar algo que imagino ustedes ya han visto en sus diferentes prácticas, ¿sí? Sutura de vísceras. Pero esto sí es muy importante, porque esto nos va a permitir entender cómo es que nosotros vamos a realizar el procedimiento. Estas definiciones son muy claras, ¿no? ¿Qué es una herida? Es una solución de continuidad de los tejidos anatómicos. ¿Qué es una síntesis? Es el afrontamiento. Sutura, afrontamiento quirúrgico del borde de los tejidos. La rafía, que es muy semejante. Osmosis, afrontamiento quirúrgico para comunicar cavidades huecas, ¿no? Y los puntos quirúrgicos son las modalidades que se usan para llevar a cabo estos procedimientos. ¿Qué valor tienen los bordes de la sutura? Los bordes de las heridas. Nos permiten establecer la dirección de la puntada en cuanto a que es paralela o transversa, ¿no? Y sobre todo que en cirugía, cuando se hace sutura de víscera hueca, mediante los bordes, nosotros tenemos el concepto de invaginación. Siempre, sí o sí, los bordes deben ser invaginados. De ahí la tener en cuenta los bordes de las heridas. ¿Qué son los planos de la pared del tejido? Estas son consideraciones que, de hecho, tenemos que tener muy claro. Los planos, ¿no? Es para entender cuando un punto compromete solo algunos planos o en su totalidad. De modo tal que cuando hacemos suturas parciales, ¿no? O subtotales, solo se compromete la serosa y la muscular. ¿Sí? Todos son penetrantes. Pero en este caso solo la serosa y muscular, de modo tal que se le denomina, ¿no? Puntos seromusculares o en su defecto serosos. ¿Por qué se les denomina serosos? Porque al al realizar el nudo, se afronta serosa con serosa. Seromusculares, ¿por qué? Porque la aguja compromete la serosa y la muscular. Y es muy fácil cuando atraviesa todos los planos del tejido, se le llama totales. La cavidad del órgano, ¿por qué tener en cuenta? Porque de acuerdo a la cavidad, cuando el punto queda fuera de la cavidad, cuando el nudo queda fuera, se llamará punto extraluminal. Y cuando el nudo queda dentro de la cavidad, se llamará punto intraluminal. Y acá ya nosotros, identificadas las diferentes vísceras huecas, entendemos dónde se puede realizar estos procedimientos. Hay tipos de puntos, ustedes ya conocen, hay puntos simples, hay puntos continuos, en este caso, ¿no? Puntos separados, miren ese orificio que tenemos ahí, o una bolsa de tabaco, pues, ¿no? Además, cuando hablamos de suturas anastomóticas, ¿no? Tenemos que considerar los planos. No me voy a detener al ejercicio mental, pero yo les preguntaría, ¿cómo definen un plano en una anastomosis? Y yo les doy mi respuesta. Un plano es una sutura, ¿sí? Sea corrida o con puntos simples, que recorre todo el perímetro de la anastomosis. Eso es un plano, ¿sí? ¿Y dos planos qué será? Cuando nuevamente una sutura, sea con puntos simples o corrida, recorre nuevamente todo el perímetro de las bocas anastomóticas que se están afrontando. ¿Qué será un tercer plano? Repetir lo mismo. Ahora, en cirugía, ¿qué se hace? ¿Qué se recomienda? La medicina basada en evidencia recomienda que es suficiente un plano. ¿Sí? Bien, suturas anatómicas, ¿no? En cuanto a planos. Ya conocen ustedes el Serviette simple, lo saben elaborar, ¿no? Tener en cuenta este tipo de modalidad, que puede ser cruzado también, ¿no? Generalmente no se aconsejan para suturas anastomóticas, pero finalmente lo que va a decidir una u otra cosa es la elección del cirujano. Pero sí, en este caso, esta sutura, ¿no? La de Cownell, que es total, es invaginante, vean ustedes cómo se realiza, me imagino ya la conocen, estamos recordando, cumple todos los criterios.
y entender que debe haber una simetría, pues, respecto de los bordes. Por eso tener en cuenta, acá los referentes anatómicos son los bordes. ¿Para qué? Para permitir una distancia de la puntada entre borde y borde, y luego entre punto y punto. Acá tenemos, miren nuevamente, Connell, cómo se realiza para recordar, ¿sí? Es una sutura siguiendo el eje lineal, ¿no? Primero un borde completo, se salta al otro borde, se realiza y así a manera escalonada. El Cushing es interesante, este es un punto cero muscular, o sea, subtotal, y vean ustedes muy semejante al Connell, pero es subtotal. No compromete todo el plano, ¿sí? No compromete toda la pared. El Lembert, vean ustedes la particularidad, ¿sí? Ingresa en un borde, vuelve a salir en el mismo borde, va al siguiente borde, salta y sale en el borde y se anula, ¿sí? El GAN B es un híbrido, porque es total y parcial, pero es parcial próximo a la luz de la víscera, y es total respecto de todos los planos, ¿sí? Este es el GAN B. Acá tenemos nuevamente el Lembert para entender cómo queda una vez que se realiza. Ahora, las suturas anastomóticas deben cumplir requisitos, pues, ¿no? En principio, restablecer la continuidad del tubo digestivo, del tubo entérico, mantener una buena irrigación, por eso los bordes deben estar bien irrigados, ¿no? Y sobre todo evitar tensión inadecuada. ¿Qué es esto? Ni poco ni mucho, la adecuada. ¿Y cuál es la adecuada? Permitir un afrontamiento amical entre los bordes que se afrontan, ¿sí? Y luego la distancia entre puntos y puntos. Esto propio de toda sutura anastomótica. Hay tipos de anastomosis, como ustedes deben saber, y se les denomina de acuerdo a cómo confluyen las bocas, ¿no? Cómo se juntan las bocas. Entonces, cuando es boca con boca, es término terminal, ¿se entiende? Término lateral será cuando la boca proximal, que es donde termina la sección, sea anastomosa a una ventana que se abre en el lado, en la región lateral del extremo intestinal, previo a haber, como ven en el gráfico ustedes, haber cerrado la boca distal. Y laterolaterales, en este caso, de acuerdo al gráfico, cuando las dos bocas se cierran y genera ventanas en las regiones antimesentéricas del intestino y se realiza la anastomosis. Luego entenderemos que la anastomosis término-terminal tiene algunas características. Bueno, es más sencilla, más lógica y de hecho es menos estenótica. Ahora, como les decía, se tiene que tomar en una lateral los bordes antimesentéricos para no comprometer la circulación, ¿no? Y ahí, como ven en el gráfico, se realiza una anastomosis que se aconseja en un solo plano. Puede hacerse en dos planos. Pero si nosotros hablamos de dos planos, generalmente nos referimos a la primera puntada que se da, ¿sí? En la pared posterior. Pared posterior es lo que están viendo ustedes acá. Oh, esta no me ayuda. En la parte donde están los puntos, es la pared posterior de la anastomosis. Esos bordes que quedan libres van a constituir la pared anterior. Pero antes de hacer la pared posterior, se hace una sutura que puede ser corrida, pero solo es para estabilizar las regiones antes de hacer las incisiones. Luego se hacen las incisiones y se constituyen los bordes posteriores y los bordes anteriores para la pared anterior y pared posterior de la anastomosis. Hay tipos de anastomosis que nos generan un saco ciego, ¿no? Y cómo se realiza el cierre de la unión intestinal. Las suturas anastomóticas, ¿no? Puede ser, para conocimiento de ustedes, a diferente plano, pero les digo, la aconsejable es técnicamente un solo plano, ¿no? En todo sentido. Ahora, entender también que hay sutura mecánica, como ustedes ya deben haber revisado en sus prácticas, que se realiza ya con un material que nos va a permitir la anastomosis y el grapado, ¿no? Esto en la medida que se dispone del recurso y sobre todo la experiencia de poder realizarlo. ¿En qué colabora esto? El tiempo operatorio es mínimo. Todo tiempo operatorio es mandatorio para el paciente, porque cuanto más tiempo esté en sala de operaciones, existe mayor riesgo, ¿no? Entonces, entender suturas mecánicas y suturas manuales, las que realizamos en una cirugía abierta generalmente. ¿Cuáles son las vísceras? Es muy fácil entender, el hígado, ¿no? El vaso. Y las maneras, pues,
habiendo entendido los diferentes puntos, lo que se intenta fundamentalmente en hígado, con puntos simples, vean ustedes cómo están cruzados esos puntos, es primero hacer hemostasia, ¿sí? ¿Se entiende? Eso es controlar el sangrado. Y segundo, hacer la oclusión conductillos hepáticos. Sabemos que todo el hígado está pues regado de redes de conductillos, ¿no? Entonces con estos puntos nosotros hacemos oclusión de estos. También hay otro tipo, como en este caso, de de sutura continua, ¿no? Si vamos a elegir, es preferible el anterior, pero acá teniendo una incisión en cuña, vemos que se puede hacer con una sutura corrida. Bien, hasta acá nosotros hemos hecho una revisión. No sé si habrá alguna pregunta, jóvenes. Espero no haberme explayado demasiado. No. No tengo el retorno. Me gustaría tenerlo, pero si nos adecuamos a esta situación. Pregunto, ¿quedó claro todo? Sí, doctor, todo claro. Perfecto, recién tengo el retorno. Qué bueno. Me alegro. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Bueno, si no la hubiese, me imagino que van a algunas situaciones que se queda por resolver. Yo les sugiero siempre, cuando ustedes escuchen algo, cuando lean algo, lo primero es tomarlo en cuenta solamente, pero de plano así no lo acepten. Ustedes vayan, sigan explorando bibliografía, que la hay mucha, y siempre van a encontrar tres posibilidades. Una, reafirmar el concepto. Segundo, descartar este concepto porque puede estar errado. Los cambios en medicina son abismales. El tiempo en que cambia la producción científica, o sea, por ejemplo, ahora en el virus bendito este que nos está fastidiando, cada momento se sabe algo. En medicina sí, todo es dinámico, todo cambia, el pensamiento cambia. Las afirmaciones de hoy día pueden ser inválidas mañana. Y una muestra es de que no estamos repitiendo los conceptos de hace 10 años, 20 años, a pesar que muchos libros hacen lo mismo, ¿no? Bien, entonces, luego, el tercer aspecto es que ustedes generar conceptos nuevos, que es lo que se esperaría, porque como les digo, ustedes son los médicos del futuro, y la medicina va a cambiar en la medida que ustedes exploren nuevos conceptos. Bien, jóvenes, hasta aquí habríamos llegado. Yo les agradezco la atención y si se presenta la oportunidad de poder seguir en esto. ¿Sí? Muy bien, jóvenes. Será hasta otra situación. Gracias, doctor. Buenas Muy noches. bien. Hasta luego. Buenas noches.